Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición de Conociendo lo Imposible. Y hoy tenemos un programa especial porque nos acompaña Gustavo Prado para hablar acerca de las tendencias de consumo, del marketing, la moda y mucho más en este 2020 del reporte especial de Monterrey. Así que un poco de Gustavo Prado, él es el escritor del primer libro que recopila la historia de la moda en México, ha sido asesor de tendencias en marcas como Liverpool, Calvin Klein, Dafiti, bueno, y muchísimas más. Démosle la cordial bienvenida a Gustavo Prado. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Rodolfo, que nos están viendo. Qué gusto estar otra vez aquí contigo platicándote. Un gusto que nos acompañes y ahora que nos vas a hablar de este reporte que escribieron de Monterrey, que desarrollaste, muy interesante, lo estuve leyendo y ya ansioso de conocer toda esta información. Pues es que fíjate que pasa una cosa que es bien curiosa. De repente el territorio del marketing como que se está pensando siempre en las torres de Santa Fe y en la avenida Ámsterdam en Ciudad de México. Y hasta muchísimos de los anuncios que se filman, pues esos son como los escenarios. Y ahí hay un gran problema porque esa es una gran distorsión de la realidad y la percepción. En realidad al resto del país no le importa lo que pasa ni en Santa Fe ni en la Condesa, porque muchísima gente pues es así desde Guadalajara el DF no les importa, desde Monterrey el DF no les importa, desde León el DF no les importa. Pero al revés, muchísimas de las estrategias que están haciendo las empresas pues parten de la capital hacia el resto de los estados. Entonces eso es muy curioso porque acaban llegando a conclusiones particularmente extrañas de qué es lo que quiere todo el país. Y entonces haz de cuenta que se van con la fita de que dice que todo México es vegetariano, pero si uno lo ve, por ejemplo, en Google Trends, tú pones vegetarianismo, con qué tanta gente lo está buscando en México, y lo comparas con cualquier cosa que se te ocurra, el mole verde, el mole de olla, cualquier tipo de alimento, y resulta que te das cuenta que es absolutamente irrelevante, que es solo cosas que está haciendo un pequeño porcentaje de gente en la capital o un pequeño porcentaje de gente gentrificada en las principales ciudades del país. Entonces eso es curioso porque lo que haga estas personas pues puede ser como el comportamiento de avanzada, ¿no? Y entonces probablemente pues sí sea el comportamiento más liberal, el comportamiento más woke, el comportamiento más que se asemeja a lo que está pasando en Estados Unidos. Pero México es un país conservador, México es un país de renta media, México, su pirámide poblacional está cambiando, por lo cual ya no somos tan jóvenes como país, y entonces más bien hay que particularizar qué está pasando en cada región para entender que no es un país, sino son 32 países chiquitos que comparten el mismo lenguaje y compartimos el mismo gusto por los tigres del norte, pero fuera de eso hay bastante pocas cosas que se mantengan exactamente iguales. Ok. Entonces tú hablas de que solamente un pequeño grupo es liberal, woke, y en general México es más conservador, Sí, renta media, y ya el país ya no es tan joven. no, pues sí, y de hecho eso es también bien curioso porque desde la perspectiva de lo que puede ser cierto tipo de millennial que pues se ha dedicado así como a correr detrás de sus sueños, pues está pensando que toda la gente en todo el país tiene el mismo tipo de ilusiones, pero pues en realidad en México la gente se sigue casando, la gente sigue teniendo hijos, la estructura de la familia tradicional sigue bastante presente en todos los estados que no sean las tres grandes capitales, o sea, de hecho, ahí habría que pensar que formas de vida tradicional siguen presentes en México, aunque nosotros de repente digamos que no, sí están presentes aún. A mí me gustaría que nos platicaras un poco entrando en materia de este maravilloso reporte que nos traes llamado Monterrey. Por qué, por qué empezaste? Pues me imagino que tú has, ahora sí que he hecho un análisis y tienes todo el análisis de toda la República Mexicana, pero ¿por qué empezar por Monterrey? Pues es que es bien curioso, pero Monterrey no fue por el que empezamos. De hecho, hace como 3 o 4 años fuimos a Guadalajara y hicimos un reporte que está en video acerca de cómo estaba Guadalajara en ese momento. Y nos fuimos haciendo para clientes, nos fuimos haciendo reportes locales. Entonces, el gobierno de Tamaulipas nos como estudio de Tampico. Y de hecho, antes de que fuera todo lo del COVID, todo el equipo Trendo se trasladó para allá
y estuvimos analizando cómo era la sociedad de Tampico, cuáles son las expectativas, cómo están viviendo la entrada de las industrias creativas, cómo está cambiando la economía de esa región. Y de hecho también, pues nosotros ya habíamos hecho bastantes incursiones en Monterrey, yo inclusive viví un año allá en algún momento porque era yo director de uno de los colegios del CEDIM, que el CEDIM es una escuela de diseño regia, y entonces una de las grandes cosas que habíamos visto es que es un territorio culturalmente muy interesante, muy rico, pero muy distante. De hecho, hay una imagen que viene en el reporte de que de repente se ve la silueta de México atrás y al frente el Cerro de la Silla, porque resulta que Monterrey tiene el municipio más rico del país, el municipio de San Pedro, y en esto de que ellos tengan el municipio más rico, pues resulta que no necesitan del resto de México. O sea, básicamente la generación de riqueza, la posibilidad de tener industria, etcétera, los hace un territorio que muy bien se basta por sí mismo. Un poco lo mismo que les pasa en León. Entonces, tanto en León como en Nuevo León, una de las cosas que están sucediendo a nivel país es que tienen economías tan sanas que de repente, pues ya ves que hasta los gobernadores de los estados están preguntando por qué razón siguen teniendo que mantener a los estados del sur y a los estados del centro. En esto de que medio se habla de que qué pasaría si dejaran de pagar los impuestos, que se ha hablado como de un Nortexit de México. Esto es como bastante jocoso como idea, pero pues es que en realidad sí la gran pregunta es ¿para qué necesitan ellos? Si es la locomotora del país Nuevo León, si es la locomotora del país el Bajío, ¿por qué tienen que estar arrastrando la corrupción del centro? Y lo que también para mucha gente en el norte se concibe como que pues, los estados del sur son profundamente disfuncionales desde el punto de vista de ellos. O sea, cada estado tiene su propia dinámica cultural de la manera en la que vive, la manera en la que se gobierna, la manera en la que hace dinero. Entonces eso es bien interesante porque también creo que México durante muchísimo tiempo era como la capital y todo lo demás. Y ya en el siglo XXI una cosa que nos está pasando mucho es que cada ciudad se está haciendo, como pasa en Estados Unidos, la cultura de Chicago, la cultura de Nueva York, la cultura de Los Ángeles, son en realidad unas versiones culturales completamente independientes de lo que sería la americanidad. Ok. Tú empiezas el reporte haciendo alusión al tema del cambio positivo. Pues básicamente creo que hay una cuestión fundamental en la que mucha gente de repente se pierde en esto del estudio de tendencias, que es así como todo el tiempo estar buscando el cambio positivo, cuidar a los osos polares, comer vegetariano y todas esas cosas. Pero si uno se quita eso de la mente, pues no todo lo que está sucediendo en el país tiene como esas líneas walk de cambio positivo, sino que más bien pues cada quien vive de acuerdo a su realidad cultural. Entonces, algo que pasa muchísimo en Monterrey, pues es que por supuesto que es la ciudad de la carne. Y de hecho, tú puedes ahí comprar los mejores cortes de carne que pueda haber en el país. La ciudad tiene una industria ganadera fuerte, tiene marcas locales, como puede ser la carnicería Ramos, que tiene así como la mayor y la mejor tradición de cómo vender carne en el país. Y de repente decir que en Monterrey viene el cambio positivo del vegetarianismo, pues no es cierto. O sea, eso es una realidad completamente diferente de otro estilo de vida. O sea, básicamente allá se une como la tradición cultural local, el tipo de música, la vestimenta, la chamarra de piel con flecos, ¿no? El sombrero, el acento, que pues hace que sea una cuestión local y que no es ni de que sea ni para mejor ni para peor, sino para real. O sea, se están haciendo negocios ahí, que eso da dinero y formas de vida. Entonces, pues básicamente es así como, ay, júzgalos, ¿cómo están haciendo eso? Pues no, no los puedes juzgar. De hecho, recientemente me estaban contando el caso de alguien que tenía su novia y que su novia es riquísima. Entonces, como la novia es súper rica, de repente a él lo invitan así que de viaje a Los Ángeles, a Las Vegas, lo que tú quieras. Y yo pregunté, oye, ¿y por qué es tan rica la chamaca? Y entonces me contestaron, no, pues es que su jefa de la chava de carnitas en la zona de la Basílica de Guadalupe, y entonces cada vez que hay peregrinaciones, pues la señora se echa de dinero vendiendo maciza. Y yo pregunté, oye, ¿y a la señora no le preocupa esto de los animales, del veganismo? Me dijeron, no, ¿qué le va a importar? Tiene 4 camionetas, tiene más puestos que nadie, tiene sucursales allá por la Basílica. Pues de hecho, pues ese es su negocio. Ya parece que esa señora se va a poner a pensar, ay, lo que estoy haciendo es malo. O sea, pues básicamente no hay una sola realidad para el país, por fortuna.
Sí, tú hablas que, ¿qué es lo que tú consideras que caracteriza más al estado de Monterrey? Pues yo Hablando de que tú dices que a veces ellos sí se sienten como parte de la cultura mexicana, estaba leyendo en el reporte, pero a la vez también a veces como que no pelan al país, como que son lejanos, pues. ¿A pues qué creo se debe esto? una cosa que tenemos y que nos hace muchísimo daño es que culturalmente tenemos así como la cuestión católica mexicana imbuida en todo el país. Y dentro de esto que tenemos la cuestión católica, dice Clotilde Rapail, que es un investigador de la cultura, él hizo un libro donde él está hablando qué es el verbo que caracteriza a cada nacionalidad. Entonces, curiosamente para México, él dice que nuestro verbo es aguantar. Entonces, que pues básicamente es así como cuando se encuentran dos comadres y es, ¿cómo le va, doña Chonita? Ay, doña Clotilde, pues aquí con las enfermedades y aguantando a mi marido. Y por supuesto, en otro contexto cultural sería, bueno, pues ¿por qué no mandas a tu marido al diablo y ya te vas tú, te escapas, te independizas? Y no, el mexicano se regodea en poder aguantar, en sufrir, etcétera, etcétera. Entonces, eso también provoca que culturalmente aguantamos como la idea de los gobiernos malos, aguantamos la corrupción, etcétera, etcétera. Y de repente al llegar a Monterrey te das cuenta que hay una matriz cultural distinta. Están muy cerca de Estados Unidos y ellos tienen valores que a lo mejor en el resto del país no identificamos de manera tan inmediata. El valor del trabajo, pero del trabajo obsesivo, el valor del ahorro y el ahorro que tú con eso pues vas formando un capital y eventualmente transformas la realidad. Porque hay que pensar que toda esta zona de Monterrey pues es así como súper árida, estás llegando a unas montañas con un calor de 45 grados y un montón de sombrerudos tomando cerveza y echando la fiesta, como dice la canción. Pero en ese sentido, una de las cosas que estuvimos analizando es que de hecho se habla de que Monterrey fue fundada por los criptojudíos. Y esto es que Isabel la Católica, que era la reina española, entonces de repente ella mandó a los judíos marranos, así se les decía, que fue a gente que en España le dijeron, ustedes se convierten. Y en esto de que se convierten, dijeron, bueno, pues ahora le llamamos a ser católicos. Entonces, la característica, mira, tú también y yo también, la característica fue que los metieron en barcos para mandarlos a América, pero les pusieron apellidos inventados. En vez de que se siguieran llamando Meyer, Mayer, Rabinovich y todas esas cosas, les pusieron apellidos de cosa. Entonces, en todo el mundo que proviene de las colonias españolas, la gente que tiene apellido Prado, Becerra, Lobo, Rosa, Montaña, Árbol, Lago, todos esos apellidos provienen de los judíos sefardíes marranos que los obligaron a convertirse. Que los entonces tú ahí tienes Becerra, igual que yo Prado, entonces es el mismo tipo de apellido. Y resulta que llegando acá, pues los aventaron en el desierto y les dijeron, bueno, pues ahí siguen ustedes con sus tradiciones, ¿eh? Entonces el pan árabe se convierte en la tortilla de harina, la carne que ellos pues, sacrificaban así en el desierto, pues se convierte en el cabrito, y de hecho se habla de que estos criptojudíos, que son los fundadores originales de Monterrey, pues vieron el desierto y dijeron, pues de aquí soy, pues todos en las mismas condiciones de las que veníamos originalmente, entonces pues a darle, ¿no? Entonces ahora ya somos regios, nomás nos falta Moisés con las tablas de la ley. Y de hecho eso, por ejemplo, que ahorita estás enfocando, es que los primeros habitantes fueron los indios rayados, que ya no existe nada, ya no quedó nada. Pero de principios del siglo XX, hay de los indios americanos, hay fotografías de cómo algunos de sus parientes, de sus primos, o sea, de la misma matriz cultural, pues tenían estas rayas paralelas que acabaron estando en el uniforme de los rayados. Lo que sí es bien interesante es que estas primeras tribus sí tenían las rayas, pero no decía BBVA, eso ya fue después. Es importante de mencionar, ¿no? Entonces, precisamente como están llegando los criptojudíos, pues lo que ellos entendían era el valor del trabajo y pues de que si no estás en el desierto, si no te levantas y le estás chingando diario, pues te vas a morir. Entonces, de hecho, inclusive las primeras asentamientos, que son estas 7 ciudades que son San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina y Escobedo, son las puntas de una hipotética estrella de David que está fundando la ciudad. Y ya después se les olvidó, de hecho eso es bien curioso, la presencia judía en México es un tema fascinante y de hecho inclusive en la propia Ciudad de México son poquititos, pero en Monterrey pues son todavía menos, o sea, hay una ascendencia criptojudía, pero pues eso ya no se mantiene en el mundo actual y ya después se transformaron en apellidos de cosas, Garza, ¿no? Que es el apellido por excelencia
de todo Monterrey, todos son Garza, entonces tú, Garza, te casas con tu prima Garza y ya tienen a los Garza, Garza, García, ¿no? Entonces es así como van conformando como todos los nombres, y de hecho hoy lo que estábamos diciendo es que este extraño origen que tenía los ATA con España, pues también ahora que dijeron que todos los que tenían apellidos españoles podían ir a pedir nacionalidad, y los que más nos pidieron fueron 17,000 regios que intentaron nacionalizarse españoles, pues no les salió. Y particularmente esto lo hicieron en la zona de San Pedro, que los sanpetrinos son como la casta divina que hay en Yucatán, pero esta es la casta divina regia, y son los habitantes del municipio más rico de San Pedro Garza García, y pues sí, básicamente son como de otro planeta. Uno cuando los ve en la UDEM o los ve en el TEC de Monterrey, verdaderamente parece que la película esta de Cindy la Regia es demasiado extraña, demasiado imaginativa, y resulta que pues es totalmente cierta, ¿no? E independientemente de de los sanpetrinos, que así se llaman ellos mismos, existen muchos otros, o sea, por ejemplo, aquí dice güeros y chirigüillos, y estos güeros son de los de la zona donde están todos los cultivos de naranja, y es la región citrícola. Y curiosamente ahí llegaron muchísimos austrohúngaros, muchísimos franceses, y pues son así como lo que ahora llamamos güero de rancho. No son menonitas, pero sí son el güero de rancho que está como todo alrededor de Nuevo León, ojo azul, ojo verde, ¿no? Y curiosamente el Tuca Ferretti, ya ves que el Tuca habla como así, ¿no? Y eso es bien interesante porque esta gente que está en la región citrícola muchas veces mantienen dialectos antiguos donde hablan como si todavía estuvieran en Francia. Entonces, este acento raro del Tuca Ferretti tiene que ver con estos acentos que ellos tienen en estos asentamientos, pues que tienen muchas costumbres del pasado. Y al mismo tiempo, en Monterrey, muchísima gente viene de San Luis. Esto, por supuesto, dicho con todo respeto, como es el López Obrador, y después dice algo horripilante, entonces yo voy a decir lo mismo, con todo respeto, mucha de la servidumbre en San Pedro, pues viene de San Luis. Porque perdón que te interrumpa, esta migración de San Luis a Monterrey fue por el crecimiento económico del estado o por qué la gente sale de San Luis? Pues es que ese es el asunto, vienen a buscar trabajo. Entonces, viniendo a buscar trabajo, pues se ponen en la colonia Independencia, en la INDEPE, y ahí de la INDEPE se van a trabajar a las grandes casas de San Pedro, ¿no? La servidumbre, y de hecho, pues ahí está la foto de los chirigüillos, ¿no? Y de todos estos chamacos de la INDEPE, pero pues estos son los chamacos, los que trabajan en las casas, pues son ya señoras grandes y señores grandes que están en el servicio en San Pedro. Entonces eso es bien interesante porque la ciudad es múltiple. Uno de repente piensa que todos los regios son como este proyecto de Perla Tamés, que ella pues está precisamente retratando a San Pedro, a la casta divina, pero después tú te das cuenta pues que hay una gran variedad racial. Entonces, de hecho, no solo en esto de Perla Tamés, sino también en otros proyectos fotográficos han hecho un registro de cómo es la gente. Nosotros, en todos los demás estados del país, creemos que son grandototes, güerotes, y sí lo son, pero al mismo tiempo está mezclado con muchos tipos raciales particularmente diversos. Hay que pensar que junto está Tamaulipas, ¿no? Y casi que en la punta de abajo de Monterrey está Veracruz. Entonces, de hecho, San Luis, Veracruz, Tamaulipas tienen inmigraciones que va haciendo cada vez más rica a la gran familia regiomontana. Ok. Y luego estaba viendo que a la vez cuando abren aquí Kia, Ajá. o sea, llevarse a 15,000 coreanos, pues esto también ha cambiado la manera, o sea, a la población allá, ¿no? Ya se están también mezclando con coreanos. Muchísimo, pero eso también pasó en León. O sea, de hecho, ahí en León ustedes tienen una inmigración gigantesca también de asiáticos, ¿no? ¿A poco no? Que llegaron a todas las, pues, dentro de Puerto Interior y todas las zonas de producción aeroespacial y coches y todas esas cosas, pues vinieron un montón de asiáticos. Y esto es bien interesante porque hay una región de Monterrey que es pesquería, pero ahí en pesquería ya no le dicen pesquería, le dicen pescorea. Entonces resulta que llegaron todos todos los de Corea del Sur, y una cosa que provocó es que allá en Monterrey tienen un movimiento bien fuerte de K-pop y de J-pop, y eso también muchos de los chavos, pues ya las muchachas están vestidas como mona china, ¿no? Y los muchachos pues se hacen así como lo más que pueden hacia el K-pop, pero también muy limitado, porque si tú eres muchacho y te pintas el pelo de rosa en Monterrey, pues básicamente ya te hacen machaca para mañana.
o sea, no es precisamente una ciudad muy abierta en esos excesos. Y esto que suena chiste, hay notas de periódico de que un muchacho lo corrieron que porque se veía homosexual y había entrado a Paseo San Pedro. Entonces son cosas que dicen, ay, ¿a poco eso sigue pasando? Y en Monterrey sí pasa, eso es muy interesante, que de hecho la estructura social es mucho más conservadora. Y el otro día en los antros de Centrito llegó una muchacha guapísima y le dijeron, mira, tus amigas sí entran al antro, pero tú no. Y la muchacha preguntó, ¿y por qué yo no puedo entrar al antro? Y que le contestan, porque estás muy mamada. Y resulta que esta chica es la campeona nacional de fisicoculturismo, alzar pesas y todo, olímpica de México, pero como está muy tronada la chava, aunque es güera, guapa, de clase alta, etcétera, no la dejaron entrar porque les pareció que estar muy mamada, pues no debería de ser, pues no les gustaba en su antro, ¿no? Ahí en el República. Entonces, es curioso porque ahora, hace muchos, muchos años que existía la CONAPRED y que cuidaba que no hubiera segregación y esto, hicieron estudios de que en Monterrey, pues era el lugar donde más tienen todas estas cosas como de racismo y clasismo y crímenes de homofobia y que son bien gachos con los inmigrantes, etcétera. Y eso pues es algo que hay que entender. El otro día estaba yo leyendo a alguien que decía, las elecciones que siguen, o sea, las de 2024, si es que el país llega, Dios nos ampare, las va a ganar alguien que piensa en la situación de los inmigrantes, porque en México a todo mundo le pregunta a los inmigrantes. Tú pregúntale a la señora típica de San Pedro qué piensa de que de repente en la ciudad, en el tránsito hacia Estados Unidos, pasan hondureños y salvadoreños, y vas a oír una cosa de terror. O sea, la señora va a decir que lo que menos quiere es que pasen por su ciudad. Entonces esto es muy curioso porque esto que de repente uno piensa desde el centro, pues no está pasando en San Pedro y no está pasando en muchísimas zonas del norte que viven esas realidades. Es correcto. Y algo de lo que también me llama la atención es que haces aquí como el cómo se dividen, ¿no? Los segmentos de la población, desde los que son de San Luis hasta los que son los sanpetrinos. Y es que eso es bien interesante, habría que pensar, la Ciudad de México, según tú dónde estés contando, o sea, si es nada más la Ciudad de México, la zona conurbada, pues de repente tú puedes, uno se da cuenta que en 20 millones de personas, pues tienes una variedad cultural y racial gigantesca, pero de repente pareciera que Monterrey o Guadalajara o cualquier ciudad son íntegramente lo que son, o sea, que un corte longitudinal de Guadalajara nos va a arrojar el mismo tipo de persona, y pues no. O sea, lo que estábamos viendo ahí es que precisamente en Monterrey, los güeros de Allende, Montemorelos y Santiago, ¿no? Estos que son como de inmigrantes europeos, pues viven como un mundo rural del siglo XIX. Los sanpetrinos viven como con todo esto, marcas de moda, etcétera, etcétera. Te voy a contar una cosa bien chistosa. En el mall de San Pedro, tienen ahí su Palacio de Hierro, ¿no? Palacio de Hierro San Pedro. Y tienen tiendas de Hermès y tienen tiendas así de grandes marcas. Pero sorprendentemente, si tú ves la tienda de Hermès en Ciudad de México, pues vende cosas de lujo, igual que las vende en San Pedro, pero en San Pedro vende cosas de caballos. O sea, venden la silla Hermès de super lujo, que además la silla cuesta 500,000 pesos o cosas así, pero que se venden en San Pedro porque es un tipo de riqueza completamente diferente a la del resto del país. Y de hecho, sorprendentemente, por ejemplo, solo Monterrey y en la zona del norte, unas joyerías que se llaman MUA, porque uno de los grandes tradiciones, pues le regala a su esposa su Rolexote, y a cada hijo, cuando se va cumpliendo los 18 años, pues todos tienen Rolex. Entonces, MUA es como la joyería que se los vende, y esto pues no existe en el resto de México. O sea, a lo mejor en Ciudad de México te dan un coche, a lo mejor en Guadalajara te dan un viaje, lo que sea, pero esta tradición como de la joyota, o sea, sigue presente en el norte. Y ya, por supuesto, todo esto que la gente que está llegando a las zonas como podría ser Apodaca, que allá mismo le dicen de broma Apodáfrica, ¿no? Santa Catarina, que es cuando ya se está acabando la ciudad y ya estás del otro lado. De hecho, la revista Chic es la que está viendo cómo vive San Pedro, pero la revista Chic imprime miles de números que en realidad se consumen en Apodaca y en Santa Catarina. O sea, la gente lo compra para ver cómo viven los sanpetrinos. Y en ese sentido se convierte extrañamente como en una especie de revista hola de la vida regia. Sí, fíjate que aquí Norma dice, oigan, el Tuca no es regio, es brasileño, aguas con los facts.
Pero ahí lo que tú estabas haciendo era alusión a que la gente habla como estilo el Tuca por el tema de que es extranjero, ¿no? Tuca, ajá, que la gente habla como con el acento, ajá, como con ese acento que te tiene toda la marca de que tu abuela pues no habla español, sino hablan formas como antiguas de idiomas europeos. Eso era a lo que me refería. Entonces, de hecho, aquí mira, en esta que estás poniendo, esta idea de Cindy la Regia, que me parece fascinante. Últimamente yo he tenido 2 semanas muy complicadas en redes porque al parecer algo que nos está pasando en el discurso en general es que esta idea de la libre expresión pues cada día está más en entredicho. Entonces publicamos un video de que la gente no debe de estudiar diseño, pues para que no pierda su vida, para que no acaben pobres pidiendo limosna debajo de los viaductos. Y pues la gente se súper enojó, ¿no? Y esto es algo muy curioso porque pues uno ve a Cindy la Regia. Cindy la Regia, de hecho, es la persona que nos trajo al lenguaje en español el jijitl, que esto de jijitl, en la caricatura, cuando la dibujan, la chacha de Cindy la Regia, su sirvienta, dice chacha en el cómic, ¿eh? Porque ahorita van a intentar pegarme por decir chacha. Pero resulta que su sirvienta es morena y cuando se ríe jijitl. Y cuando Cindy la Regia se ríe, pues se ríe jaja. O sea, no jajatl, ¿no? Pero esto que te estoy diciendo, de hecho, eso pasó al lenguaje común y mucha gente cuando hace una broma dice jijitl. Entonces, empezó como con esas traducciones culturales que Cindy la Regia es mordaz, Cindy la Regia es ácido sulfúrico. O sea, de hecho, sus comentarios de clase, de con quién se quiere casar, de cómo segrega a todo mundo, pues son de terror. Y de hecho, Cindy la Regia es algo que pues ya quedó porque el millennial no está juzgando sus primeros años de ser millennial, ¿no? Pero al millennial de ahora, pues le enojaría muchísimo. De hecho, al millennial de ahora, ya nomás se acuerda de Adele Delgada, pero le hubiera enojado mucho que a Adele se le desinfló. Entonces, eso es curioso porque la Cindy la Regia es un fenómeno que solo se pudo dar como hace 10 años y no se podría dar ahorita. E inclusive cuando ves la película, pues es muy suavecita. Entonces, no es tan pesada como puede ser mi Cindy. Y en ese mismo sentido, pues hay como toda una serie de prototipos regios. El propio Eulalio González, el Piporro, que era como bastante poco politically correct y que era la respuesta de lo que era Pedro Infante para las zonas de Guadalajara, Bajío y Ciudad de México, ¿no? Jorge Negrete, que era la misma versión, pero como de clases altas, y el Piporro era como esa respuesta al charro, pero desde un charro urbano regio, que hablaba chistoso y que llegó a tener tanto éxito en las películas que hasta hay una donde es el galán de María Félix, imagínate tú. Entonces, en esos imaginarios, pues ahorita nosotros lo que entendemos pues es el deporte, ¿no? Los Rayados, los Tigres, le entendemos también la música, porque de hecho toda la música que oímos en México es música regia, o sea, particularmente para el millennial que se iba a las barras libres, entonces le tocaba oír desde la Plastilina, Mosh hasta Panda, Chetes, etcétera, y pues todos eran regios. Y esto es algo como muy curioso porque la vida en la ciudad, a mí me gusta mucho pensar que Ciudad de México, hazme el favor, qué chauvinista, que Ciudad de México es Nueva York y que Monterrey es Los Ángeles. Y me gusta pensar que Monterrey es Los Ángeles, pues porque básicamente si no tienes coche, pues te mueres ahí donde estés y jamás vas a poder conseguir ni comida, ni trabajo, ni agua, pues porque las distancias son gigantescas, ¿no? Esto también sorprende mucho porque la ciudad de Monterrey está hecha como alrededor de un río y el río es largo, 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 ¿no? Entonces vas así desde Apodaca hasta Santa Catarina, en las márgenes de un río y la ciudad fue creciendo así como salchicha larga. Entonces no es así como en todas las demás ciudades que puedes hacerlo como en círculo, sino te tienes que ir de un lado al otro. Y en ese sentido, como que de repente la gente o los adolescentes se quedan en su casa. Y como se quedan en su casa, pues están en el garage y pues no salen. ¿Y qué hacían? Pues jugar con sus manitas, tomar caguamas o empezar a hacerle a la música, a la lira, al requinto, a la cantada. Entonces, de hecho, eso lo que provocó fue que en Monterrey se dio una cultura juvenil que sí tienen pues bandas musicales. Y entonces tenemos una primera oleada de música regia y ahorita tenemos una segunda oleada de música regia. Dentro de eso, por ejemplo, el que estás viendo tú ahí, la INDEP, está toda esta subcultura de los cholombianos, que ha estado creciendo desde la INDEP para el mundo. Entonces, pues ahí es fundamental la música de Celso Piña, que entonces él articula, sin haber ido nunca a Colombia, entonces él articula toda esta visión de lo que sería lo cholombiano, y a partir de eso, ahora sí, es desde la INDEP para el mundo.
y curiosamente contaban, esto me fascinó en la investigación, estábamos viendo que un día Celso Piña estaba en Monterrey y lo contrataron para la inauguración del Museo Marco. Entonces él está tocando y llega Gabriel García Márquez, porque estaba él en la ciudad, y le dicen a Gabo, te vamos a presentar a Celso Piña, y le dice Gabo, tú tocas lo que se toca de verdad allá en Colombia, tú sí nos entiendes. Y entonces se los llevan a una cantina, y es una noche entera de Gabriel García Márquez, Celso Piña, y ya los dos enamorados uno del otro, y entonces Gabo le dice, gracias por resumir nuestra música, nuestra cultura, y ya le dice Celso, oye, pues de nada, yo nunca he ido, pero qué bueno que te gustó, ¿no? Y a partir de eso, entonces ya Celso Piña para el mundo, y a partir surgen expresiones como el gran silencio, ¿no? Con esto de taratatata, taratatata, ¿no? Y que ahora en esta semana, pues ya todos le estamos entrando re duro a la tendencia, porque precisamente con la película que salió en Netflix, esta de Ya no estoy aquí, entonces, pues esa es una visión a ese mundo de los cholombianos de hace como 10 años, porque todo esto tiene que ver con un momento particularmente pavoroso de la historia regia, que fue el momento de la inseguridad. Entonces, en ese momento de la inseguridad, pues a todo el mundo no puede salir a la calle, había balaceras, te secuestraban, cosas horribles, y entonces esto de los colombianos sucedió hace 10 años, pero ahorita precisamente, pues ya después toda la ciudad como que migra a Estados Unidos, y eventualmente ya empezaron a volver y cambió radicalmente, pero eso cambió la geografía de Monterrey, las subculturas de Monterrey, la manera de entender a Monterrey. Esta película de Ya no estoy aquí, a mí verdaderamente me sorprende porque este muchacho, el actor, o sea, sería como el Yalitzo. Entonces es como este descubrimiento de alguien que pues a lo mejor originalmente no era actor, pero lo hace extraordinariamente bien y que tiene como toda una estética y que baila y que tú ves la película y dices, Dios mío, ¿por qué bien hecho está esto? Y la dirección fotográfica de esa película, Ya no estoy aquí, o sea, neta dan ganas de sacar los fotogramas y enmarcarlos. Y sabrá Dios si el muchacho, el actor Juan Daniel García Derek, pues seguirá trabajando en la actuación. Creo que hay entrevistas por ahí que dicen que esto fue puntada y que no lo vuelve a hacer. Y esto es bien interesante porque habría que analizar por qué en México tenemos así una actriz extraordinaria como Yalitza, un actor extraordinario como Juan Daniel García, y de repente pues hacen una película muy buena y no lo vuelven a hacer nunca, como que ya ni siquiera están entrando a ese Star System. Y esto probablemente sea por esta razón de que su raza hace que sean exóticos y que sean interesantes, pero que no se queden o sea, ¿cómo los sacas a otro tipo de papeles? Como que todavía no hemos entendido. Y recientemente pasó que una revista que se llama Bad Hombre sacó una portada con este muchacho, el actor, pero lo blanquearon, no solo lo blanquearon, lo volvieron azul, hasta medio parecía pitufo. Entonces, sí. el chavo es moreno, bonito, ¿para qué me lo blanquean? ¿No? Y eso es bien curioso de estas cosas que de repente, pues no acabamos de entender cómo enfrentarnos a algo que no sea el fresita blanco en la estrellita de Televisa de antes. Mira, ahí está mi Celso, ¿no? Mi Celso con su música. Y precisamente esto, mira, dale a la que sigue. Ahí está lo que yo te contaba de que en Monterrey hay mucha tradición musical, pero al mismo tiempo tienen como muchísimo apego al pasado. Entonces, cuando uno de repente ve el cartel de los grandes festivales regios, de lo que podría ser el Pal Norte o el Festival Machaca, de repente parece que te fuiste en Back to the Future, que te fuiste con Michael J. Fox a los 80s, porque toca Cajeta Cuba, toca Bumburi, tocan los Caifanes, ¿no? Sí, sorprendentemente los Caifanes siguen vivos, los fabulosos Cadillacs, y de repente esto tiene que ver mucho como con el gusto local, que a lo mejor bandas que en el resto del país pues ya no jalan tanto, allá pues siguen así en los cuernos de la luna. Mira, están los auténticos decadentes, el Panteón Rococó, el Tri, todas esas cosas que pues le gustan mucho a la sociedad regia, pues que es muy apegada como a la tradición. Los festivales que ellos tienen, que esto es bien interesante también, eso es básicamente ceguera cultural, pensar que los principales festivales son el Corona Capital de la capital, cuando hay Corona Guadalajara, que tiene también sus propias propuestas, y donde eso vimos en Tamaulipas, que tienen sus propios festivales musicales locales, en Monterrey tienen sus propios festivales musicales, y pues básicamente en cada lugar pues está dando la misma cultura. Digo, esto era una maravilla hasta antes del coronavirus, ¿no? Entonces, pues ya todas las ceremonias se convirtieron en cereñongas, porque muy probablemente jamás volvamos a ir a un concierto. Y pues si vamos a un concierto, ahora ya no lo va a patrocinar, ya no los va a patrocinar GNP, ahora los va a patrocinar Galloso. Entonces va a ser así de venga el concierto, ¿no? Multitudinario,
y muera 15 días después. Bueno, esto es lo que yo te contaba de la avanzada regia, ¿no? Cómo todos los grupos salen, y ahora hay grupos nuevos que son como esto de Dreams, Odiseo, ¿no? Young and Tender, que son como la nueva versión. Y esto es bien interesante porque estos grupos regios de ahora son un poco como las cuatro Natalias Lafourcade, que en el centro del país las cuatro Natalias Lafourcade todas suenan igual, y allá también tienen como este mood así como de, ay, me estoy despertando, ay, como que el brownie me pegó muy fuerte, ay, todo tiene lucecitas. O sea, es como ese tipo de música así como un poco lenta y como muy ensoñadora y como de grandes cielos, ¿no? Pasando ahí por el puente atirantado. Entonces eso es también bien interesante porque allá se dio reduro en Monterrey, para los millennials que lo recuerden, se dio el movimiento del tectonic con particular fuerza. Entonces había influencers de baile de tectonic en los puentes y todo. Y ahora hay también como esta versión juvenil de su cultura. Y de hecho, pues cosas como Cristian Nodal, el grupo Bronco, los Cadetes de Linares, Alicia Villarreal, la banda de Meses, la Leyenda, la Tracalosa, el supergrupo Pesado, son parte como de este universo de la música norteña, que de hecho también, pues este es el soundtrack de todo el país. Entonces ahí desde, en algún momento que se hablaba del pasito duranguense con toda esta zona del norte hasta estas bandas norteñas, pues esto es fundamental de lo que estamos oyendo, y que de repente tú te das cuenta que pues hay las colaboraciones o las intersecciones desde lo que hacen Sidavo, ¿no? Con lo que hacen este tipo de bandas, hasta con la música normal, digamos, popera. Entonces eso es muy curioso porque ese sentir de los regios está en todo el país. Eso es lo que les pasa. Cuando son chicos son emos, y ya que son adultos, pues ya son de troca y de sombrero, y pues ya básicamente embarnecen. Entonces es muy diferente. Son como los Pokémones. Entonces tienen toda su evolución de chico a grande. Ok. Uy, el otro día filmamos un video, y este video que filmamos era con un trompetero americano, y estábamos en la filmación del videoclip, y de repente fue de invitado un chavillo que se llama MC Davo, y así ni lo pelamos, no sabíamos de lo que estábamos viendo, y sabes que nos damos cuenta después que MC Davo tiene la friolera de 1,000,000,000, 250 millones de views, o sea, un octavo de la población mundial lo ha visto, y pues básicamente esta es la versión hip hopera de alguien que tiene muchísimo talento y es como en sí mismo, pues tiene marca de ropa, tiene marca de discos, etcétera. Entonces es todo un universo cultural MC Davo del norte de México para el mundo. Él particularmente es del barrio de la Santa Catarina. Entonces, pues ese es como su gesta, su sello. Tiene videos bien interesantes. Esto. Y fíjate que como en el tema del rap, pues bueno, aquí en el país todavía no, o sea, no sé tú cómo lo veas, pero todavía no ha logrado tener tanta, como que tanta relevancia en todas las partes del país, ¿o sí? No, y eso es muy curioso, porque a lo mejor también habría que pensar que el ascenso de la música norteña, o sea, la música norteña me refiero a Plastilina Mosh y todos estos grupos, se están dando como en la crisis de Televisa y Televisión Azteca, y antes de que Multimedios, que es la televisión regia, empezara a crecer hacia todo México. Entonces tiene que ver como con la construcción de nuevos ídolos musicales que pues ya urgen, ¿eh? Porque de hecho cuando uno lo piensa, pues ya también las cantantes juveniles pues ya andan arañando el cuarentón, entonces urgen unas de 20 que tengan de México. Eso es bien interesante porque si tú lo piensas, en los años 80, pues la música de México. Hola, hola. Creo que se le trabó la cámara. ¿Sí me escuchan? Si me pones como... bastante desarrollada. Sí, ya te escucho, como que se trabó. Algo que pasa con los regios es que tienes... perdón. Tienen la sensibilidad musical muy desarrollada, pero también tienen la lengua muy desarrollada. Y con eso lo que quiero decir es que la cultura del restaurante es para ellos fundamental. Entonces, desde las... O sea, el regio a lo mejor sí de verdad es un poco tacañito, ¿no? Y de hecho tú a veces lo ves en que aunque son muy ricos, los malls o las tiendas o los edificios, se ve como que les hace falta una capita de pintura, pero ahí el argumento es, pues no se la damos hasta que de veras la necesite.
Entonces, lo curioso es que al regio sí le gusta invertirle a ir al restaurante, y en esto que sí le gusta ir al restaurante, pues no es de que gasten en el restaurante, ellos lo ven como inversión. Entonces dicen, velo como inversión y se van a comer carnita. Y esto es bien curioso, pues porque la cultura regia de restaurante deja en la calle a las gastronomías de todos los demás estados. O sea, si uno lo que quiere es comer bien, es ir a Monterrey. Yo por eso me regresé al año, porque ya tenía yo el colesterol hasta los cielos. Entonces, de hecho, su revista de diseño es la revista Residente, que más bien está viendo cómo es la decoración de los restaurantes, etcétera. Y pues toda esa cultura que ellos tienen empieza en la carnicería Ramos, que es así como uno de los negocios más culturalmente importantes de la ciudad, y te llegas en la Unifila, te formas, desde la carretera ves sus carnicerías que están iluminadas con luces neón, y ellos te venden cosas increíbles como la chicha rosca de Reyes, o te obligan a usar un calzón anaranjado el 6 de enero para que no te falte la carnita para asado el resto del año. La Nacional, que es el restaurante de postín de la ciudad, o sea, es como el elegante con su tuétano, ¿no? O sea, pides el tuétano, pides los cortes de carne, que son verdaderamente deliciosos, o cosas como el grupo Pangea, que tiene restaurantes como el Chino Latino, y un montón de propuestas que aparecen y de repente cierran, y aparecen unos nuevos. Entonces eso es bien curioso, porque ese es verdaderamente el asunto. A veces acá en el centro, la gente que dice que es emprendedora, ya ves que dice que todo el mundo es emprendedor, entonces pone un Uber y tiene una marca de mezcal, entonces pues nadie es emprendedor, porque así muchas gracias, ¿no? Y resulta que en el norte más bien la gente pone negocios muy interesantes de comida. Ese botanero Moritas es un concepto de allá que ahora se ha estado extendiendo al resto del país, ¿no? La decoración parece como si estuvieran en Brooklyn, y básicamente pues es un poco la idea de la cantina con botana, pero que allá ha llegado así al límite superior de la sofisticación. Eso está como muy interesante, ¿no? Ver cómo ellos la apuestan al tema del interiorismo en los restaurantes. Y es que de hecho ahí es donde está la mayor experimentación. Y la señora Regia, donde realmente está entendiendo los estilos de interiorismo que debe de poner en su casa, es a través de cómo va el restaurante. Entonces, eso es bien curioso, porque hay un eje completo de por qué salen y por qué comen fuera, etcétera, etcétera, que a lo mejor no se da igual en el resto del país. Ahora, esto es un caso. Entonces, básicamente, si te casas, si tu esposa te engaña, si te divorcias, pase lo que pase, todo se celebra con una carne asada. Entonces, de hecho, ahí está la carne asada más grande del mundo, que hicieron así, ahí se ve, ¿no? Entonces son 25,000 haciendo el asado, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando Leonardo DiCaprio se ganó el Oscar, en la Macroplaza la gente llevó con su coche, sacaban el asador y órale, hacer una carnita asada. Entonces, eso es bien curioso, porque la tradición de la buena carne, ahorita como decían, la taquería Orinoco es de la Ciudad de México, es de Monterrey, y es absolutamente cierto, es una de las taquerías así como de los que la gente asiste todo el tiempo, porque es 24/7. Y por ejemplo, la idea de chicharrón regia es completamente diferente del chicharrón del resto del país. Su chicharrón es como de carnita, y el nuestro nomás es como crujosito, es como la pura piel. Entonces tienen cosas que son deliciosas a través de esta idea del asado. Es increíble, ¿no? La carne asada más grande del mundo se hizo en Monterrey. Y una cosa que también organiza eso, Roberto, es que, por ejemplo, la casa regia tiene el porche, y el porche que tiene la casa regia está hecho para que pues ahí tú hagas tus asados. O sea, la propia arquitectura, la sociabilidad de la ciudad están ancladas a partir de la idea del asado. Mira, pues ahí su niño regio con su asado de juguete, y ahí los niños aprendiendo pues a hacer sus carnitas. Entonces, cuando te enseñan desde chiquito el poder de la carne, el sabor de la carne, la felicidad que le trae a las familias, pues no es tan fácil que le digas a la gente que se vuelva vegetariana. De hecho, siempre me da mucha risa que allá hay un restaurante, que es el restaurante del Chef Herrera, y en ese restaurante, en el menú dice, si te interesa, pregunta por nuestras opciones vegetarianas. Mira, están en la última página. Y cuando el menú dice, si eres vegetariano, párate y lárgate. O sea, no hay opciones. ¿Tú crees que un vegetariano sobrevive en Monterrey o no? Es muy difícil. Yo, estando en Monterrey, acostumbrado a otras cosas, de repente yo, pues en la mañana me levantaba y buscaba yo alrededor de la cuadra donde estaba mi casa, pues buscaba yo el jugo de naranja o algo. Y pues no había,
Y yo de repente pregunté, ¿y por qué ustedes no tienen jugo de naranja de 2 litros o qué? Y me decían, no hay, pero hay juguito de carne. Entonces, pues esto es así como de, es completamente diferente a toda la tradición. Simplemente la idea de desayunar machaca como primer plato, pues ya desde ahí empiezas a entrarle duro a la carnita. Es una gastronomía totalmente distinta, pero muy rica. Aquí también hablas de un café, ¿no? De ahí de Monterrey. Nacional, que esto de hecho es algo que ha estado pasando en el país. De hecho tenemos el café Cielito Querido, que ha sido como las 1001 maneras de poder actualizar los cafés para poder estar como al tiempo de Starbucks. Entonces el Cielito Querido es muy curioso porque fue un concurso de una compañía de camiones, no me acuerdo, creo que es ADO, creo, pero no estoy seguro, puede que sea o es ADO o es ETN o una de esas. Hicieron un concurso que le preguntaron a sus empleados, oigan, ¿quién tiene una idea de innovación que sea funcional? Se la financiamos. Y entonces una de esas empresas financió la idea de uno de sus empleados de hacer Cielito Querido. Y esto como una idea de un Starbucks mexicano. Y en ese mismo sentido, aquí, esto que está haciendo la Nacional fue como para revitalizar una marca tradicional y llevarla pues a un formato actual. Entonces, eso está pasando con muchas de las marcas regias que ahora despiertan y a través de la mano de diseñadores como puede ser el grupo Anagrama, pues lo están actualizando. Esto es parte de toda esa misma tradición de lo que ya te mencionaba, los restaurantes locales. Y el que sigue yo verdaderamente es lo que te decía del menú, de que no, si quieres una opción vegetariana te vayas. Y él ha empezado a salir a través de los programas de televisión en cable que están así como con el tema de la gastronomía. El chef Herrera, que es tan simpático como el chef Ordica, que era un personaje de la televisión por cable. Y pues básicamente el cuate es alburero, simpático. Entonces tiene su restaurante, que es el Paso del Norte, en San Pedro Garza García, y ahí tiene platillos tan simpáticos como la caricia escrotal o la circuncisión fallida. Entonces es pues así como un personaje contestatario, etcétera. Me daba mucha risa que el otro día el chef Herrera subió un video en las redes sociales que decía, con esto del coronavirus, me gustaría mucho decirles que todo va a mejorar, pero ya nos llevó la chingada, punto, ya no hay nada que hacer. Pues eso es como así, es también como un espíritu bien regio, directote, atrabancado, te dice las cosas de frente, entonces eso francamente creo que me gusta mucho. Los productos locales, como puede ser ahora que se está exportando a todo el país el refresco Topo Chico, ¿no? Entonces es como una idea de Tehuacán, pero en vez de que sea Peñafiel o que sea las aguas Ciel, pues es el manantial de Topo Chico, que en todo México es famoso ese nombre cuando uno lo asocia, porque había un penal de infame memoria, que era el penal de Topo Chico. Entonces ahí cerca del penal estaba el manantial de Topo Chico y pues de hace como 100 años estaban haciendo el refresco, ¿no? El agua mineral regia, y resulta que ya en el mundo del 2020 lo compró Coca-Cola y lo está distribuyendo en todo México. Pero pues el propio diseño se ve como mexicano, tradicional, californiano, etcétera, etcétera. Entonces tiene como todo ese sabor del México de 1920, 1930. Entonces me parece verdaderamente encantadora la botella y su imagen, que de hecho pues es un producto entrañable, junto con las conchitas, que son como los fritos regios, junto con las glorias, que son estos dulces de cajeta que solo ellos tienen. Una cosa que nos teníamos que preguntar es por qué México, si lo conquistaron los españoles, en México nunca hubo cultura vitivinícola, nunca hubo cultura del vino. Pero precisamente de esto que les decíamos, de que hay una gran zona de inmigrantes alemanes, franceses, austrohúngaros, don Porfirio dio la patente para que precisamente estos inmigrantes que tenían la tradición de la cerveza pusieran pues, sus plantas. Entonces, desde principios del siglo XX, hubo gigantescas cerveceras en el norte del país, que de hecho pues es el tipo de empresa que empezó allá y se extendió a todo el país. Entonces, eso es curioso, porque por uno las cervecerías empezaron en el norte, de hecho, para hacer las corcholatas fue el origen de la fábrica FEMSA actual, y esto FEMSA, pues que es como toda una de las empresas más fuertes del país, pero al mismo tiempo los periódicos regios, como son Milenio, El Norte, pues se extendieron a todo México y pues se fueron volviendo cada quien en su respectiva encarnación. Entonces en Guadalajara el norte se llama Mural y en Ciudad de México se llama El Reforma. Pero eso también es curioso porque los medios regios se aposentaron en todo México, pues básicamente porque tenían los medios para poderse pues, poner en todo el país.
Y aquí se ve cómo desde que se fundó la cervecería Cuauhtémoc y cómo esto generó más de 1,300 casas a empleados. Ajá. Es impresionante, ¿no? Pero esto es Cómo muy... la industria, no nada más aquí, sino en otros países, genera pues también una sociedad o cómo la ciudadanía o la ciudad se ve también favorecida por este tipo de industrias. Pero tú tienes ahí una cosa que, por ejemplo, estaban los cementos, las cementeras, estaba Altos Hornos de México, todo lo que estaba pasando en Fundidora, la producción de vidrio, esto de FEMSA, la producción de corcholata. O sea, el alma industrial de Monterrey, eso articulaba que pues cada fábrica tenía, pues lo que estás viendo ahí, 5,000, 10,000 trabajadores. Entonces la propia ciudad era de gente de trabajo. Y algo que me comentaban recientemente es que alguien me decía, es que mi mamá es muy trabajadora y vive en Monterrey muy bien, porque a ella lo que le gusta es pararse, ir a trabajar y regresarse después de trabajar, que no es una ciudad divertida, pero que es una ciudad de trabajo. Entonces, que básicamente si tu objetivo en la vida es trabajar, es la ciudad para estar ahí. Esto es un negocio local que se llama la Pastelería Leti y donde recientemente el 10 de mayo hubo así motines para ir por su pastel Leti. Entonces, las señoras fueron sin su cubrebocas y es como parte del comercio local, que es así como de un pastel muy exagerado. Eso que dice Beli y Beto son como algunos de los personajes de la televisión regia, pues que allá son muy queridos y muy conocidos. Eso es bien interesante. Su tele es diferente al resto de las televisiones del país. Órale. Aquí está. Ya habíamos hablado de la Nacional con sus platillos, las grandes tradiciones como lo que puede ser la Sociedad Mexicana de Parrilleros y sus gigantescos eventos que jalan 1,000,000 de personas en puros likes de Facebook. O sea, es que esto pareciera, la Sociedad de Parrilleros en cualquier estado del país sería intrascendente, pero en Monterrey es fundamental, lo cual es interesante. Y esto sí me maravilla, yo de verdad ya no quiero vivir si no tengo uno. Esto es parte de esa revista culinaria, El Residente, pero ahí lo que tú ves a la izquierda es un trompito. Entonces, cuando tú pides la carne en el restaurante, te traen un trompo chiquito con carbón y leña ardiendo. Entonces, adentro está asando tu trompito y te dan un cuchillito, le vas cortando, le vas dando vuelta y ahí mismo tienes tus tortillitas. Entonces, tú eres tu propio taquero con tu mini trompito haciéndote tus tacos. Entonces, esto está fascinante porque es el sueño de todo hombre que se respete, ser taquero de trompo. Órale. Supongo que tú compartes ese sueño junto conmigo. Vamos a ahorrar para comprarnos uno de esos. Un trompito. Y una cosa que pasa con los regios es que son atrabancados, salvajes, pero al mismo tiempo tiernos. Entonces, una cosa muy curiosa es que sus platillos típicos pues son el atropellado, la machaca, el veneno con frijoles. O sea, son así como salvajes, ¿no? El veneno con frijol, el atropellado, la machaca. Y esto pues es como el parte de la gastronomía regia en su trato exquisito de las carnes. Ah, pero esta le llaman cucharada de veneno a la salsa del asado de puerco. Ajá, es un poco como las salsas. Entonces es lo que tú le pones para que tenga muchísimo veneno. No, pues ya estamos viendo esto y ya hasta me dio hambre nada más de ver todos estos suculentos platillos. De verdad que Monterrey es como una ciudad para ir a comer. Esa foto es el interior del Rey del Cabrito, que esto está así junto al camino que te digo que está hecho en el río, y que resulta que cuando tú lo ves, pues parece Las Vegas. Además tiene una cosa impresionante. El Rey del Cabrito tiene sus focos en la noche y tú vas dando la vuelta como hacia la macroplaza, entonces va a ser lo que está enmarcando la entrada al Museo Marco, a la Catedral, al Palacio de Gobierno, al Faro del Comercio. Entonces es bien interesante que haya este lujo arquitectónico, pues que ya está de plano en el camp y en el kitsch. Y algo que sucede en Monterrey es que tienen la mejor arquitectura del mundo, obvio, porque son súper ricos, pero en eso, por ejemplo, una de las cosas que pasan es que con la inseguridad la gente empezó a desarrollar el mall, y en estos malls es el lugar donde tú vas al súper, pero también vives, pero también estás en el gimnasio, pero también comes en los distintos pisos que tiene. Entonces, esto llevó la idea de la supermanzana Le Corbusieriana, lo llevó a una unidad urbana, a una unidad urbanística total. Entonces, eso, pues básicamente, ahí está, como de hecho los distintos pisos tienen todos los distintos usos. Y sería un poco lo que idealmente quieren hacer en las demás ciudades con las unidades habitacionales, pero aquí lo que habría que entender
en esto mezclaron como Andares, Antares, Antara, como todas estas cosas, lo mezclaron con unidades habitacionales. Entonces, al mismo tiempo que son grandes centros comerciales, son también donde la gente vive, pues toda tu existencia como alrededor del mall, eso pues nada más Monterrey lo pudo hacer. Sí, ahí que tengas tu oficina, tu casa, el gimnasio, ya es más, ahí está toda la ciudad, ya no necesitas ir a otro lugar. Ya está toda la ciudad resumida en una sola unidad urbanística. Y Monterrey lo hizo por todos lados. O sea, de hecho, esto, por ejemplo, es que están pensando en hacerse un Chinatown, que sería un mall, pero con tema asiático. Y de hecho, la ciudad entera está organizada a través de los malls, que en ninguna otra ciudad mexicana sucede. Y eso también se parece a Los Ángeles. Entonces, pues por supuesto, en Nueva York tampoco hay malls. Entonces, es bien curioso que ellos lo hayan desarrollado así. Sí, sí, yo aquí en Guadalajara no he visto algo así. No, pues no existe ninguna otra de las sedes locales en las ciudades, etcétera. Ahora, eso que ves, los grandes desarrollos que tienen urbanísticos, Zaha Hadid, la gran arquitecta, hizo este proyecto en la zona de Esfera para hacer una unidad habitacional de super vanguardia, pero nada más porque se murió ya no la hizo. Entonces, pues bastante informal la Zaha, salió que no lo hacía, dice que porque está muerta. Entonces, hay falta de profesionalismo. Pero curiosamente, sí hicieron el mall alrededor y ha habido grandes edificios que están planteando, así como estos rascacielos y demás, pues donde están las sedes de la industria y las sedes del comercio regio. Wow. La gran arquitectura, ese por ejemplo en medio, es probablemente de los edificios más interesantes que yo haya visto en mi vida, es la sede de la UDEM, la Universidad de Monterrey. De hecho, ahí están las y esa cosa está anclada solo en 2 puntos. Entonces, básicamente son 2 triángulos volando. Y cuando tú tocas el edificio, tiene una textura impresionante, porque resulta que trajeron árboles de Finlandia para que la madera con la que colaron el cemento tuviera una textura súper especial. Esto, pues, básicamente fue el último capricho de una señora que era, pues, la dueña de la UDEM, etcétera. Ya ves que allá la gente es tan rica. Entonces, esta señora mandó a hacer este edificio. Y, pues, eso lo tienen por todos lados. Edificios que tú dices, esto es la mejor arquitectura del mundo y se caracteriza por ser arquitectura regia. Aquí estamos viendo los clásicos. Los clásicos edificios regios, ajá. De hecho, ahí está el USB, la bolsa de mano. Entonces, tienen formas bien curiosas. Y también, pues, ese por ejemplo, el USB, que se ve blanco, que tiene una cosa arriba, también le dicen el abre refrescos, como es como un abre, ya sabes esto, con el que sueltas la corchola, sí, ¿no? Un destapador. También le dicen la bolsa de mano. Entonces, es el mismo como junto al servilletero del TEC de Monterrey. Entonces, esos mismos, pues es parte como de toda esta arquitectura imaginativa regia, que igual que aquí en todas las ciudades le decimos la suavicrema, ¿no? Entonces, les ponemos nombres a los edificios. Y tienen zonas enteras, como esto que está ahí en Valle Oriente, que pues básicamente parece Las Vegas. Es así como escandaloso, grandote, doradote, muy iluminado. Entonces, eso es bien curioso, porque tú tienes como muchas cosas cercanas a la cultura americana. Y algo que para mí fue bien difícil de Monterrey es que yo, por ejemplo, vivo en un edificio de 1920, que la propia Guadalajara pues tiene toda la zona de Lafayette y demás, tiene arquitectura antigua, digamos, que es interesante y bellísima estéticamente, que se puede habitar y demás, pero en Monterrey no hay arquitectura de otras épocas. Básicamente, donde ahorita está la Macroplaza, había cosas arquitectónicas fascinantes, como el cine Elizondo, que por dentro era todo chino, y eso en los años 80 lo tumbaron todo, hicieron una plazotota de concreto, tuvieron siempre el problema de que el barrio antiguo lo intentaron revitalizar, pero después se les volvió a morir con la inseguridad, y es como las casitas del siglo XIX, pero que nunca le han dado un uso gentrificado real. Y esto es un gran problema de Monterrey, como que no es una ciudad sin una historia de todas sus épocas que te pueda manifestar todas las distintas capas desde la ciudad colonial hasta la ciudad actual. Básicamente, pues es una ciudad contemporánea. Y esto que sigue es que de hecho existe esa silla, que esta silla es la silla Monterrey, que es algo que se hace en una compañía regia, que la hace para el porche, que está hecha de metal, para que la tengas tú junto a tu carne asada, y que pues es así como una silla tradicional, muy barata, pero que todo el mundo tiene en el porche pues para estar así en el calor
y es una silla mucho más interesante que la silla Acapulco, la pela la pobre. Yo creo que la podríamos exportar a todas las ciudades del país como un objeto de diseño delicioso y que pues particularmente muestra de que en Monterrey hay una gigantesca tradición del diseño industrial y de los buenos autores del diseño como Etienne o como Estudio Anagrama o como los Patrones, que son de los mejores haciendo diseño industrial. De hecho, precisamente algunas escuelas muy interesantes es como el CEDIM de Monterrey, que cuando todo el mundo piensa en escuelas de diseño, pues a lo mejor las piensas en otras ciudades, pero en 1978 fundaron el CEDIM y para la década de los 90 finales, principios de los 2000, ellos hacían un evento extraordinario que se llama el Design Week Monterrey y trajeron a quien se te ocurra, los mejores arquitectos, los mejores diseñadores venían a este festival de diseño y precisamente por eso hay cosas como Anagrama y como todas estas cosas que provienen de esa tradición del diseño regio, que de ahí se va para el mundo. Por ejemplo, los Patrones hicieron todo el diseño de las churrerías El Moro, Diego Etienne está como replanteando el diseño tradicional regio, y a partir de eso hacen objetos extraordinariamente interesantes. Y esto es lo del CEDIM, que era la Escuela de Diseño de Santa Catarina para el mundo, que fueron de los primeros que hicieron cosas como esto. Y ahora en la UDEM, cada año, hacen también un gigantesco festival de diseño donde vienen pues, los grandes autores del planeta. El propio Palacio de Hierro tuvo que hacer su revista El Norte en vez del Libro Amarillo, porque la señora Regia consume muebles como nadie más en el mundo, entonces se tiene que adecuar a las necesidades locales. Entonces, haz de cuenta que allá el mueble para la carnita asada pues es lo más importante, es totalmente distinto. Y también hay que recordar que ni en Guadalajara, ni en Ciudad de México, ni en León está esta necesidad tan profunda del clima. Entonces ellos, la idea del mini split, del ventilador, es algo que todo el tiempo tienen prendido, pues que precisamente la ciudad pues está a unas temperaturas súper altas. También tienen sus murales. Curiosamente Monterrey no tiene tanto mural como otras ciudades. No era que estábamos en Tampico, vimos que tienen así, ahorita hay una gigantesca tradición del mural de calle en Tampico, cercano al graffiti, pero hicieron un túnel para llegar más rápido a San Pedro. Y ya que habían hecho el túnel, a alguien se le ocurrió que era muy buena onda traerse al doctor Lacra que hiciera unos murales. Entonces, ya que los hizo, bueno, los sanpetrinos enojadísimos porque decían que esto es satánico. Entonces, que por qué le estaban poniendo murales satánicos a la entrada de San Pedro si San Pedro no es la puerta del infierno. Eso es lo que es, nada más que ellos no se dan cuenta. Entonces, pues estaban quejándose del tipo de intervenciones artísticas. Pero esto también es bien curioso porque pues tienen el Museo Marco, tienen los mejores museos del país. Y esos mejores museos pues tienen manifestaciones artísticas que a veces son muy de avanzada o a veces son muy extrañas y a la sociedad regia respinga. Y particularmente lo que son los Tigres y los Rayados, pues ellos tienen sus gigantescos estadios, el posicionamiento de producto y marca con esto que decían del Tuca, pero ahí esa imagen de medio arriba parece una locura, pero es en serio, que te compres tu ataúd de los Tigres. Y básicamente, pues allá, esos son los ejes de la vida, del entretenimiento, de la vida deportiva. Y los grandes estadios que les han construido tienen tanto arraigo que de hecho hasta les hacen, que los venden para armar, que los venden así como para juguete de niños. Y en algún momento ellos pensaron en poner el estadio de Tigres en medio del río Santa Catarina y pues la Conagua les dijo, miren, este río está seco todo el año, pero si ustedes ponen ahí su estadio, pues se lo va a llevar el río eventualmente. Entonces ya los detuvieron y eso ya no pasó. Pero es muy curioso cómo en medio de las montañas, la vida deportiva de Monterrey, pues está anclada a partir del estado BBVA, ¿no? De los Rayados. Super estadio, ¿no? De cañón, pues es de los más grandes. Precisamente ahora que se está hablando de que viniera el Mundial de los 3 países, es el Mundial México, Canadá, Estados Unidos. Entonces, una de las ideas es que una de las sedes es ese mega estadio, por el tamaño que tiene. Aquí están los estadios de juguete que comentas. Niños lo armen, sí. Eso está re bonito. De hecho, no hay ni del Azteca, ¿no? O sea, no hay de los Estados Gigantes. Eso es bien curioso porque es Adam Sandler y el lobito de Twilight, y ahí traen su playera de los Tigres, porque se ha convertido en algo que pues también en el mundo se consume, porque ya tiene como una mística.
la idea del San Pedro, de Cindy la Regia, y con esto, pues como básicamente es un territorio aparte del resto del país. Y con eso el regio promedio, no sé si se trabó, no sé si te Te escucho. Ah, es que creen que se trabó la imagen. Entonces, con esto, pues lo que está pasando, a ver, cambia la imagen. No, 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 avanza. Gracias, gracias. Entonces con esto, la idea del regio promedio, pues es que son como estos personajes como la señora Gaby Garza y el señor Jorge Treviño. Y aunque de hecho parecieran caricaturas de cómo se vive la vida en el norte del país, pues sí vemos que la mujer regia es altiva, grandota, muy arreglada, con sus uñas de gel, sus mechas californianas, ¿no? Tiene una belleza que difícilmente vemos en otras regiones del país. La de ella es una belleza altiva, grandota. Y muchas veces esas señoras Gaby Garza se casan con sus Jorge Treviños, que es un señor de trabajo, ¿no? Que conserva estas cosas que ya habíamos visto, como con el Bronco, las botas, el sombrero, las grandes hebillas. Entonces, eso es bien curioso de que la gente pues sigue siendo así. Muchas de las personas de la alta sociedad así se mantienen, aunque muchas veces su consumo de moda y demás pues es tan sofisticado como el de las mejores ciudades del país. Y pues todo esto, pues el reporte es grandísimo, ¿no? Todavía le faltan muchísimas hojas. Nosotros lo pusimos para descarga en SlideShare y pues yo creo que básicamente deberíamos de ver algunos pequeños aspectos de esto, pues ya que la gente lo descargue, lo busque, y también lo hicimos en video, y en esto que lo hicimos en video lo tenemos en YouTube, pues para que la gente lo pueda consultar. Fíjate que una cosa que nos preocupa mucho, Roberto, es poder hacer estas disecciones de los estados del país, pues para poder hablar de las grandes diferencias, pero al mismo tiempo cómo esto nos une como mexicanos. Entonces, pues ese es básicamente este trabajo, que fue una labor en conjunto y en los que particularmente participaron los que están ahí, que es Sebastián Celaya, Santiago Arroyave y Arturo Rico, que es nuestro agente de la ciudad. Entonces, él es regio y precisamente nos compartió su sabiduría de su terruño, de su región. Hay gente, luego a veces hay gente que dice que esto, pues que si los regios se ofenden mucho. Entonces, esto básicamente está hecho con todo el cariño de una de las regiones más interesantes de todo nuestro México. Sí, la verdad que está muy interesante lo que nos compartes. Te agradezco mucho el que pues, nos hayas compartido toda esta información de Monterrey. A mí la verdad se me hace una ciudad muy bonita. He tenido la fortuna de ir y conocer. Tengo amigos ahí en Monterrey que son, pues ahora sí que empresarios dignos de admirar y de que aún en las carencias que hay en la ciudad, que no tienen como tanto recursos naturales como otros estados de la República han sacado adelante la ciudad, ¿no? Pues claro, pues es que de hecho con el trabajo, aunque estés en medio del desierto, pues la puedes hacer. Y eso es también bien curioso del emprendedor norteño. El emprendedor norteño, pues básicamente siempre encuentra cómo hacerla. O sea, no tiene nunca el problema de, ay, que me ayude el gobierno, cosas así. No, sáquense. O sea, ellos solitos levantan industrias gigantes a partir de su trabajo, ¿no? Así es. Ahora pues, que hablan de que ¿sí? Se separara el país, pues sí, básicamente de Querétaro para arriba, es una nación totalmente diferente de Querétaro para abajo. Sí. Ahí habría que pensar en cuál nos queremos quedar. Completamente de acuerdo y agradecerte, Gustavo, nuevamente el que hayas aceptado la invitación aquí a Conociendo lo Posible. Para llevarnos trendo para allá, para el norte. No, para estaría el norte. Bien. No, para el norte. Te agradezco mucho, Roberto. Gracias y gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden dejar sus comentarios, manita arriba, compártanlo con sus amigos. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense. Ay. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden dejar sus comentarios y seguir aquí Conociendo lo Imposible todos los días. Una entrevista maravillosa. Hasta pronto. Cuídense.